Bienvenidos una vez más a este taller bíblico, la vida y la Biblia. El tema de hoy es la palabra de Dios en la Biblia. Antes dijimos que Dios nos habla en diversos lugares, en la naturaleza, en la historia, a través de otras personas o de nuestra conciencia. Una forma particular por medio de la cual Dios nos habla también es la Biblia. Los cristianos decimos que este libro contiene pues la palabra de Dios escrita y que por lo tanto es un libro inspirado. Tiene por autor principal al Espíritu de Dios y revela pues el proyecto liberador de Dios para la persona humana y para el mundo. La Iglesia, basándose sobre el análisis de los textos y la reflexión, ha definido el canon, la lista oficial de los libros considerados como inspirados por Dios. Hoy aceptamos ese canon. Sin embargo, nos surgen algunas preguntas. ¿Cómo llegó la Biblia a ser descubierta como palabra de Dios? ¿Cómo llegó a formarse la lista de los libros que hoy forman la Biblia? ¿Por qué se eligieron unos libros y no otros libros? Vayamos a ver el primer tema que es la inspiración. Hay tres palabras que son importantes en esta introducción, que son pues la palabra inspiración, revelación y canon. Los tres tienen un sentido concreto y hace falta que lo comprendamos bien. Vamos pues a referirnos al tema de la inspiración bíblica. No es nuestra intención demostrar que la Biblia es un libro inspirado por Dios. Eso lo aceptamos como punto de partida, como un acto de fe. Pero hay unas preguntas válidas que nosotros nos debemos hacer. ¿Qué es inspiración? Podemos definirla de dos maneras. Cuando leemos una buena poesía, decimos que es una obra inspirada. Cuando contemplamos una pintura, decimos que el autor estuvo inspirado al momento de pintar. En la antigüedad, algunos pensaban en la existencia pues de unas musas que movían el interior del artista y los ponía pues en un estado especial de sintonía con la vida, lo cual era propicio para hacer cualquier obra artística. A esto lo podemos llamar nosotros inspiración artística. Algo parecido sucede con la Biblia. Desde antiguo, el pueblo de Israel, y luego también, por supuesto, las primeras comunidades cristianas, descubrieron los escritos de la Biblia en sus páginas y en sus frases, algo muy profundo y especial que los animaba, que los inspiraba y los movía pues a vivir de una manera mejor. Ellos descubrieron que pues detrás del texto estaba el mismo Dios como autor de esas páginas. A eso llamamos inspiración divina. Pero hay otra pregunta que debemos también responderla. ¿Cómo fue descubierta la Biblia como libro inspirado? Hay dos explicaciones sobre este punto. La misma Biblia desde adentro nos comunica la certeza de que todo lo que allí está escrito ha sido inspirado por Dios. Por ejemplo, encontramos palabras como así dice Yahvé, cuando los profetas dicen solemnemente, por ejemplo, el profeta Amós, así dice Yahvé, o el profeta Isaías, Yahvé me dijo. Están afirmando que su palabra es la palabra del mismo Dios. Luego también en la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo nos dice que todos los textos de la escritura son inspirados por Dios y son útiles para enseñar, para rebatir, para corregir y para guiar en el bien. En el versículo 15 se reconoce que las escrituras son sagradas porque nos dan sabiduría y nos llevan a la salvación. También la Biblia fue descubierta como libro inspirado desde afuera. Las primeras comunidades han reconocido en la Biblia su fuente de inspiración para la vida. Por eso se preocuparon por definir qué libros tenían el carácter de inspirados.
Así fue surgiendo el canon bíblico, la lista oficial de los libros sagrados. Dios mismo inspiró también al pueblo a hablar y transmitir, aunque los protagonistas no hayan escrito nada. El pueblo habló y transmitió pues oralmente. Luego hay otra pregunta que también debemos respondernos. ¿Cómo inspira Dios? Dios ha intervenido pues de diversos modos para que su mensaje liberador, buena noticia y también un mensaje de vida sea escrito y llegue a las personas sin ningún problema. Se puede hablar de tres momentos en los que Dios ha inspirado para que eso suceda. El primer momento se puede decir que Dios inspiró en la vida del pueblo de Israel. Es decir, inspiró sus deseos de vivir, de luchar, de encontrarse con Él, de tal modo que para el pueblo, Abraham, Moisés, Amós, Isaías y otros, se convirtieron pues en fuente de inspiración para su vida. Luego, Dios inspiró también en el hablar y en el transmitir, aunque los protagonistas no hayan escrito. El pueblo habló y transmitió pues oralmente lo que escucharon de ellos, de los profetas, de los patriarcas, conservando con fidelidad pues la tradición de los mayores. Y finalmente, Dios inspiró también al escribir. Él movió la voluntad pues de ciertas personas y les puso el deseo de escribir lo que habían recibido como mensaje inspirado. Así redactaron obras que recogían pues la vida del pueblo y el mensaje liberador de Dios.